El 16 de junio se señala al Cerro de las Campanas como el lugar de fusilamiento, disponiéndose el envío de tropas suficientes para formar un amplio cuadro al sitio de la ejecución. La ejecución de la sentencia se prorrogaría para el 19 de junio de 1867 por la mañana. Hacia las 6 de la mañana queda formada la tropa en el Cerro de las Campanas, incluyendo los 3 pelotones de fusilamiento, uno para cada condenado, que estarán a escasos 5 pasos del paredón. A esa distancia ni modo que fallaran los tiradores al mando del capitán Simón Montemayor. Me quedo con la versión de que eran 3 pelotones, uno por cada ejecución, formados cada uno por 7 miembros según las fotografías del señor Ober, las cuales fueron tomadas a los respectivos pelotones 7 días después de ocurrido el fusilamiento por orden expresa de Escobedo. Miramón le dice al padre ladrón de Guevara que ahí está el cadalso y le entrega un retrato de su cónyuge y un reloj para ser entregados a su amada Concha. El macabeo toma un crucifijo y baja del coche, teniendo en ligero momento la indecisión del cual se recupera rápido. Para ascender la cuesta Mejía, solo tiene para dar al padre Figueroa su humilde sombrero. Desciende del vehículo y con paso incierto va cuesta arriba abrazado a su crucifijo, sufriendo terriblemente por su linda y joven esposa, Agustina Castro. Maximiliano les da ánimo con un desabrido «¡Vamos, señores!». Tras los soldados del cuadro hay solamente 50 curiosos a lo mucho, exceptuando a los parientes de los 2 generales condenados. Según testimonio del barón de Magnus, doña Agustina Castro de Mejía sigue gritando enloquecida de dolor con su pequeño en brazos tras la cortina militar frente al paredón. Pero su marido no la escucha por el demoníaco barullo de los preparativos, ni la ve para estar absorto en su diálogo con Dios, el Dios al que entregó toda su vida militar. Llegados al lugar del fusilamiento, los 3 sentenciados se ponen frente a su respectivo pelotón de espaldas al paredón. El oficial Montemayor lee una disposición que condena a muerte a quien se oponga a la ejecución. Dice Bernabé Loyola que dicho oficial se acercó al príncipe para pedirle perdón por la orden que iba a ejecutar. El archiduque pide permiso y se adelanta hacia sus verdugos para dar una moneda de oro a cada uno y suplicarles que no le tiraran al rostro. Ya de nuevo en su lugar, hace una proclama en voz alta donde resalta la libertad e independencia de México. ¡Qué desvergonzado al decir eso, siendo un intruso en los asuntos que solo conciernen a los mexicanos! Mejía reparte una sola moneda a los miembros del pelotón que lo van a fusilar para que sea repartida entre ellos. El macabeo saca un papel de entre sus ropas y a viva voz lanza un mensaje donde se deslinda del título de traidor para él y su descendencia. Da su sombrero y pañuelo a uno de sus criados sollozantes, Tudos, a quienes le pide diga a su madre Sofía que para ella fueron mis últimos pensamientos, y abraza a sus 2 generales y les comenta que dentro de breves instantes nos veremos en el cielo. Contemplar el cielo intensamente azul tan solo para exclamar que en un día tan bello quería morir. En lo alto se ven los opilotes que forman una negra corona sobre la cabeza del de Habsburgo, quien se despide de Miramón cediéndole el lugar central y ocupando él el extremo izquierdo, al tiempo que le dice: «General, un valiente debe ser admirado hasta por los monarcas. Antes de morir quiero cederos el lugar de honor». Quizás por cambiar de lugar ya no le tocaron a Maximiliano los tiradores más diestros y por ello recibió, al igual que Mejía, el tiro de gracia. Los tiradores que le tocaron a Miramón fueron entonces los más diestros y su muerte fue inmediata. Se dirige después Maximiliano a Mejía. Lo que no se premia en la tierra, lo premia Dios en la gloria. Mejía alcanza a musitar: Madre Santísima.
El penoso silencio es roto por el capitán Simón Montemayor, que grita a los terribles: ¡preparen! ¡Apunten! Maximiliano se separa la barba y señala su pecho. Miramón dice: ¡aquí!, mostrando su pectoral y levantando la cabeza, mientras Mejía separa de su cuerpo el crucifijo para que las balas no lo dañen, dejándolo en su mano derecha, extendida, lejos de su tronco. Se oye el fuego. Inmediatamente se escucha una descarga perfecta que pareció producida por un solo fusilero. Como fulminados caen al piso los ejecutados y Maximiliano mueve una mano, fruto de los estertores de una breve agonía, presentando 5 heridas de bala, una en el corazón, una en el pulmón derecho y 3 en el bajo vientre. Las 3 primeras son mortales por necesidad. El príncipe dice todavía: ¡ay, hombre! ¡Hombre!, moviendo los ojos y los brazos todavía, y el capitán Montemayor da la orden para que se le dé el tiro de gracia a la altura del pecho. Mejía también recibió el tiro de gracia. Según Bernabé Loyola, que no fue testigo ocular de los hechos, el tiro de gracia lo ordenó Montemayor a Aureliano Blanquet, quien lo dio de manera magistral. Los 3 ataúdes para los sentenciados eran iguales, ordinarios, baratos, más corrientes que comunes, cuyo costo fue de $1.50 por cada caja. Como Maximiliano no tenía una complexión parecida a un mexicano ordinario, medía 1,84 metros, no cupo en la caja. Así que lo flexionaron las largas y flacas piernas para que cupiera, aunque algunos mal pensados piensan que inclusive se las quebraron. Designado en ese mismo año de 1867, gobernador de Querétaro, el coronel Julio María Cervantes advirtió: primero que nadie discutiría la categoría histórica alcanzada por el Cerro de las Campanas, y dispuso que se erigiera un monumento en el lugar del fusilamiento y se abriera una calzada que llevara a él. Los acontecimientos políticos vinieron a interrumpir esa obra. El 19 de julio de 1875, el entonces gobernador de Querétaro, Benito Santos Enea, compra a la señora Guadalupe Piña de Mena el Cerro de las Campanas y las haciendas de la Capilla, la Ladrillera y el Mesón, con el propósito de vender el cerro al gobierno federal cuando éste reconociera la importancia del mismo. La muerte del gobernante impidió sus proyectos de negocios. Entre los años 1877 y 1881, piadosos queretanos colocaron en el lugar del fusilamiento de los imperialistas 3 cruces de madera pintadas de negro, con guarniciones metálicas en los extremos y la inscripción de las iniciales de los fusilados con pintura blanca. Luego, el gobierno del estado se dio cuenta de que el lugar era sumamente visitado, por lo que se ordenó la construcción de 3 columnas cuadrangulares truncadas de madera blanca. Estas cruces se encuentran ahora en el Museo de Historia de Querétaro, conocido como el Museo Regional. La hacienda de la Capilla y el Cerro de las Campanas pasan a ser propiedad de los señores doña Paula Gómez de la Cortina de Jimeno y don Santiago Jimeno Gómez de la Cortina en el año de 1884. Tradicionalmente se ha escrito que el gobierno austriaco fue el promotor y patrocinador de la capilla propiciatoria o expiatoria. No es lo mismo, que se levantó en el año de 1901 en el Cerro de las Campanas. Sin embargo, la historiadora austriaca Brigitte Hamann encontró el diario de Karl Kebbenhüller y en él su recuerdo sobre el imperio de Maximiliano en México, el cual data de 1883. La amistad entre Kebbenhüller y Porfirio Díaz pudo emplearse con buen éxito en la reanudación de las relaciones diplomáticas entre Austria, Hungría y México. Asunto muy difícil desde ambos puntos de vista. Kebbenhüller tuvo la idea
de que como señal de reconciliación se construyese una capilla conmemorativa en el lugar donde murió Maximiliano en Querétaro y que la construcción corriese por cuenta de los mexicanos. Por consideración al partido juarista y al hijo del patricio, Benito Juárez Maza, Porfirio Díaz puso como condición que el gobierno mexicano, aunque sí proporcionaría el dinero, no apareciera como el constructor oficial. La obra fue financiada en secreto por México con los recursos de los fondos confidenciales. Asimismo, el dinero era transferido para ocultar el verdadero cliente a un banco en Nueva York y de ahí otra vez a México. La dirección oficial de la construcción fue asumida por un austriaco radicado en México, el doctor Franz Casca. Mientras tanto, en Querétaro se había construido un monumento en el Cerro de las Campanas por orden del gobernador general Rafael Olvera en el año de 1884. Se levantaron 3 columnas cuadrangulares sobre un pequeño zócalo embaldosado, en las que con letras de metal blanco se escribieron los nombres de los fusilados. El monumento se cercó con una baranda cuadrangular de cantera en cuyos vértices se levantaron esbeltas columnas rematadas en cruces, para evitar que los visitantes anticonservadores siguieran escribiendo injurias en contra de los sacrificados. Se colocaron rejas entre columna y columna. Valentín F. Frías dice con insistencia que el lugar de las columnas no corresponde al sitio donde cayeron los cuerpos de los ajusticiados. Llama la atención el dicho de Kevin-Hüller en cuanto a que la condición de Austria para reanudar relaciones diplomáticas con México fuera que los mexicanos levantaran una capilla en memoria de Maximiliano y no como se creía en la historiografía local de que el hermano de Maximiliano, Francisco José de Austria, aportó los fondos. Un solo obstáculo había para comenzar la construcción de la capilla. El Cerro de las Campanas seguía siendo propiedad de particulares, por lo que el propietario dio su consentimiento para la erección del monumento sin transmitir la propiedad del predio. Como un gesto de agradecimiento, Francisco José envió a la familia Jimeno una cigarrera de oro. El doctor Casca encargó el proyecto de construcción al arquitecto Maximiliano Mitzel. Concluido aquel, Casca no pudo seguir dirigiendo la obra y delegó dicha función en el señor don Santiago Jimeno, dueño del predio y de toda la hacienda La Capilla, quien también al poco tiempo declinó la invitación, por lo que se solicitó la ayuda del presbítero don Marciano Tinajero y Estrada, director de la Escuela de Artes y Oficios y futuro obispo de Querétaro. Este cumplió con tenacidad la determinación de que la capilla resultara sencilla y severa, dotándosele de un altar de madera, cuyo centro presidía una bellísima imagen de la Piedad, debida al pincel de Delaunay, del Conservatorio de Pintura de Viena, regalo del emperador Francisco José. Se trabajó para la capilla un recuerdo simbólico, una sencilla cruz de 20 centímetros forjada con la madera de la fragata Novara, que trajo en triunfo a Maximiliano cuando llegó a México y que lo condujo muerto en noviembre de 1867 a su patria. Por conductos diplomáticos, se suplicó al obispo de Querétaro, don Rafael Sabás Camacho, que bendijese la capilla, concluida a finales de 1900. Marzo de 1901, Kevin-Hüller viajó a México con su esposa, oficialmente como particular, pero fue recibido por parte de México como representante del gobierno imperial y real con todos los honores republicanos. En la consagración de la capilla el 10 de abril de 1901, o sea, el aniversario de la aceptación de la corona por Maximiliano en Miramar, participaron también la hija y una nieta del general Miramón, fusilado junto con Maximiliano, además de los embajadores alemán, belga y sueco. No asistieron representantes del gobierno mexicano, pero Díaz había preparado algunos gestos amistosos. Aparte del pomposo recibimiento, también proporcionó un tren especial para llevar a los austriacos a Querétaro. Hoy día,
En el marco de la conmemoración del sesquicentenario del triunfo de la República, el Instituto de Cultura y el Instituto Municipal de Planeación unieron esfuerzos para realizar obras de conservación y mejoramiento de la Capilla de Maximiliano, orgullo de los queretanos y testigo de uno de los episodios más importantes de nuestra historia nacional. La Capilla de Maximiliano está catalogada como monumento histórico por el Instituto Nacional de Antropología e Historia y está ubicada dentro del perímetro B3 de la zona de monumentos de la Declaratoria de Patrimonio Mundial de la UNESCO.